Amén, amén, que el Señor nos bendiga a estas horas de la tarde, cuando son las 18 horas con 10 minutos. Saludamos a todos nuestros hermanos que a estas horas están escuchando la radio Jesús Manantial de Vida 105.7, aquellos que también la están viendo a través de la página de internet. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos, a cada uno de ustedes. Que Dios bendiga mi vida, la vida de mi pastor Guillermo, que está también allí en los controles. Siempre nuestro deseo es que el Señor nos pueda bendecir, que Él pueda guiar nuestro camino, que Él pueda estar con nosotros. Nuestro deseo siempre es también que la iglesia del Señor pueda seguir firme, seguir adelante, mejor preparada, mejor equipada, con un conocimiento más amplio, más profundo de la palabra de Dios, porque finalmente es el conocimiento de la palabra de Dios lo que en gran medida nos concede la madurez espiritual, la solidez cristiana para afrontar los problemas, las pruebas, las dificultades y también para poder defender la fe, que es uno de los mandamientos que tenemos con un sentido de urgencia. Así es que siempre buscamos eso, siempre lo que queremos es que Dios pueda manifestarse en estos tiempos, Él pueda manifestar su bendición sobre nuestras vidas. Así es que, hermanos, los saludo en el nombre del Señor. Estamos finalizando una semana, yo no sé cómo ha sido esta semana suya, pero espero que haya sido una semana bendecida, en donde usted ha podido estudiar la Biblia, en donde usted ha podido buscar una comunión más profunda con Dios a través de sus momentos de oración, en donde usted ha podido servir a Dios a través de la predicación de la palabra, a través de la coordinación de algún servicio en su iglesia local. Esperemos que esta semana que ha pasado, hermanos, deseo que haya sido una semana buena, una semana bendecida, y si usted ha pasado por problemas, si esta semana ha sido una semana de malas noticias, de noticias inesperadas, trágicas tal vez, le animo a que permanezca fiel, como el mensaje del Señor a la iglesia de Esmirna, permanezca fiel hasta la muerte. Pídale a Dios que Él pueda sostener su fe, su obediencia, su fidelidad, su perseverancia, porque en momentos de crisis, de pruebas, de adversidades, es cuando realmente sabemos cuán fuertes somos, ¿ya? Ahí es cuando sabemos realmente cuánto hemos madurado en el camino, cuán firme estamos en la roca que es Cristo. Y es también, hermanos, son momentos también que Dios usa para purificar nuestra fe, que dice la Biblia es mucho más preciosa que el oro y el oro refinado, y que Dios usa también para manifestar nuestras debilidades y también recordarnos que dependemos de Él en cada momento de nuestra vida. ¿Por qué digo esto último? Porque uno de los males de la iglesia que forma parte lamentablemente de la vida de la iglesia de este tiempo es la autosuficiencia. Autosuficiencia es una palabra de la cual vamos a estar hablando, hermanos, en esta tarde, porque hoy vamos a estar viendo el mensaje a la última iglesia del Apocalipsis, que es la iglesia de la Odisea. Estuvimos el sábado anterior, con la ayuda del Señor, hablando acerca de la iglesia de Filadelfia, el mensaje del Señor a esa iglesia. Y hoy vamos a finalizar esta serie de enseñanzas con respecto a estas 7 iglesias, hablando acerca de la iglesia de la Odisea, esta iglesia que tenía un sentimiento de autosuficiencia. Ella decía, de nada tengo necesidad, ¿ya? Y es un problema porque según vamos a ver, cuando la cultura
conquista la iglesia, cuando el mundo conquista la iglesia con los valores de la cultura, una cultura que no es cristiana, entonces podemos caer en este mismo error que el Señor reprende con tanta dureza acá en el capítulo 3 del Apocalipsis, ya la autosuficiencia. Así es que, hermano, quédese con nosotros, si no puede, más tarde va a quedar la grabación ahí en Facebook, en el Facebook de la radio, Jesús Manantial de Vida, y también en mi Facebook personal. Así es que lo puede ver también más tarde, si es que en estos momentos tiene cosas que hacer. Y si no, le invito a quedarse con nosotros. Vamos a estar orando antes de pasar a lo que es el mensaje de esta tarde, y luego vamos a pasar, pastor, después de la oración, a una alabanza que usted tenga por ahí. Y ya después de eso vamos a estar hablando acerca de la Odisea, el mensaje del Señor al ángel de la iglesia de la Odisea. Así es que, hermanos, que el Señor les bendiga a todos grandemente. Los saludo en el nombre del Señor y oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le queremos dar las gracias, Señor, como cada día, Dios mío, tenemos que hacerlo. Señor, por su bondad, por su gracia, por su misericordia, porque usted manifiesta sobre nosotros cada día, Dios mío, su amor, porque usted nos levanta, usted nos fortalece, usted nos guarda, nos permite vivir cada día bajo la sombra de sus alas, Señor, bajo tu abrigo, Dios mío, protector. Gracias porque usted nos sostiene, porque usted nos concede estos espacios, este tiempo, Señor, porque usted ha permitido que esta radio pueda instalarse aquí en este lugar, que creo ha sido una bendición para muchas vidas, tanto para aquellos que predican, que enseñan desde este lugar, como también para aquellos que escuchan, que son enseñados. Padre, gracias, Señor, por este lugar, por este tiempo, por este espacio que usted nos concede, que usted le concede a cada ministro, a cada hermano, a cada hermana, que, Dios mío, viene a este lugar a predicar su palabra. Señor, gracias porque usted nos sostiene, usted nos abre puertas, usted nos concede la gracia, la sabiduría, la claridad, la sencillez, el poder, la autoridad para hablar acerca de su palabra. Señor, ruego que usted pueda permanecer con nosotros en este tiempo que estaremos acá en la radio. Señor, usted tome dominio de mi vida, de mi mente, de mis labios. Señor, permíteme hablar conforme a tu voluntad. Líbrame de doctrinas extrañas, líbrame de engaños, de mentiras, de doctrinas heréticas, Señor, que no están en tu palabra. Ayúdame a hablar acerca del Evangelio en su pureza, en su claridad, al alcance de todo entendimiento. Padre, bendiga, también le ruego a cada persona que estará escuchando también en esta tarde el programa. Señor, usted abra cada entendimiento, abra cada corazón, usted trate con aquellos que aún no le conocen, con aquellos que no frecuentan nuestras iglesias, pero que, amado Dios, entienden que hay una necesidad, con aquellos que usted ha estado tratando últimamente. Señor, usted bendígales grandemente también a través del programa y de la predicación de su palabra. Amado Dios, todo lo dejamos en sus manos, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, que el Señor entonces nos bendiga, hermanos. Ya vamos a ir a la alabanza que tenga por ahí Pastor Guillermo. Dios también bendiga su vida, que está ahí en los controles. Y luego de eso vamos a estar pasando al mensaje, hermanos. Así es que, Pastor Guillermo, Dios bendiga esa alabanza.
Amén, amén. Entonces que el Señor, hermanos, bendiga esa alabanza de nuestro querido hermano Carlos Leiva. Amén. Que tiene mucho contenido esas alabanzas. Me gusta mucho el hermano, lo que canta. Tal vez las melodías son tanto así como antigua del Evangelio, que se dice del Evangelio de antes, pero sin embargo el contenido sí tiene mucho de la Biblia, así que siempre son buenas alabanzas del hermano Carlos Leiva. Amén. Bien, voy a leer entonces la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 14. Hermanos, Dios bendiga ahí a mi hermano Walter Joel Martín, compañero de la Academia de Ginebra y que también está ahí en el tema administrativo. Hermano Walter, Dios le bendiga mucho, junto a sus seres queridos allá en su país, Guatemala. Un saludo afectuoso, un abrazo en el Señor, amén. Que el Señor le bendiga, hermano Walter. Ya, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, dice el Señor, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el último mensaje, hermanos, antes de que el apóstol Juan pase a describir las visiones como tal, porque después del mensaje a las 7 iglesias, él tiene una visión del cielo, cuando el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, se presenta delante del Padre en la ascensión, en la entronización. Este es el último de los 7 mensajes a la última iglesia que se encontraba en el Asia Menor, en esta ruta que haría el correo que llevaría este mensaje a estas iglesias. Y es la iglesia que está ubicada en la ciudad de Laodicea, ¿ya? Esta ciudad de Laodicea era, hermanos, una ciudad en donde convergían 3 rutas importantísimas de la antigua Roma, y por lo tanto era una ruta comercial, lo que había hecho de esta ciudad una ciudad con mucho comercio, una ciudad en donde también se relacionaban algunas culturas, en donde sí también habían algunos templos paganos acá, pero la característica particular que destacan los comentaristas de esta iglesia, o de esta ciudad, perdón, es que era una ciudad muy próspera. Ya acá había mucho dinero. De hecho, el banco central de esta región se encontraba acá en esta ciudad de Laodicea. Esta ciudad, en la era cristiana, experimentó 2 terremotos, la ciudad de Laodicea. En el primer terremoto, ellos recibieron un subsidio del imperio romano,
para poder reconstruirse, pero en el segundo terremoto del año 60-61 más o menos después de Cristo, se dice de que esta ciudad no aceptó ayuda del gobierno, ningún subsidio estatal, sino que la gente misma de esta ciudad, con el dinero que tenía, reconstruyeron los templos, los caminos y toda la estructura que se había dañado. De hecho, hay quienes dicen de que un solo hombre corrió con los gastos de la restauración de un gran templo de esta ciudad, lo que nos da a entender de que acá en este lugar había gente que era muy acaudalada, gente que tenía mucho dinero, y es en este contexto histórico, hermanos, en donde nace esta iglesia. Algunos dicen de que el pastor de esta iglesia era Arquipo, porque cuando el apóstol Pablo le escribe la carta a los colosenses, el apóstol Pablo le dice a los colosenses de que también esa carta se lea acá en la iglesia de la Odisea y que le digan a Arquipo que cumpla su ministerio. Por lo tanto, algunos han especulado diciendo de que Arquipo muy posiblemente era el pastor de acá, de esta iglesia. Lo cierto es que no lo podemos saber todavía, pero lo cierto es que acá había una congregación, había una iglesia, ¿ya? Y a diferencia de las demás iglesias, de las 6 iglesias anteriores que vimos en el capítulo 2, en el capítulo 3 de este libro del Apocalipsis, a todas las iglesias Jesús les dice las mismas 4 palabras: yo conozco tus obras. Ya Él conoce nuestras obras, y después que Jesús les decía eso a algunas iglesias, o a prácticamente a todas, Él enumeraba algunas virtudes de aquellas iglesias: la fe, la paciencia, la perseverancia, el arduo trabajo, el sufrimiento, la fidelidad. Pero sin embargo, hermanos, tenemos que cuando el Señor le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras, Él de inmediato pasa a una reprensión dura y severa. Hay quienes han notado que la reprensión más dura y más severa está dirigida a esta iglesia en esta ciudad de la Odisea, ¿ya? Y así como a esta iglesia está dirigida la reprensión más dura, así también está dirigida a la invitación más tierna, porque a esta iglesia es que Jesús le dice, yo estoy a la puerta y llamo. Ya un texto que no, hermanos, no enseña necesariamente la existencia de lo que algunos llaman libre albedrío, creyendo de que el albedrío del hombre actúa con absoluta libertad sin ser influenciado por ninguna fuerza, ni interna ni externa, ni tampoco está enseñando que Jesús es como un mendigo que él toca la puerta y desesperadamente busca que alguien lo reciba en su casa, que son enseñanzas que surgen del texto, pero cuando lo entendemos en su contexto gramático, nos damos cuenta de que es un mensaje a una iglesia, y es a una iglesia a la que Jesús le dice, yo estoy tocando a la puerta, ya no necesariamente de un corazón incrédulo, sino al corazón de los creyentes, de gente que estaba asistiendo a esta iglesia, más allá de si hay alguien que diga, no, pero es que esta gente de acá eran un montón de impíos, porque eran personas que no estaban cumpliendo su propósito, que no tenían fervor, que no eran celosos en las cosas de Dios. El Señor los reprende duramente, y podemos dictar tal vez algunos juicios de valor, pero lo cierto es de que dentro de esta iglesia, como en todas las iglesias, yo puedo estar de acuerdo en que probablemente habían sí inconversos, impíos, pero también creo de que había gente salva, y es por eso que el Señor dirige hacia ellos la reprensión con el deseo de que esta iglesia pudiera corregir su vida, corregir su comportamiento, y de esa manera poder participar de la recompensa que aparece en el penúltimo versículo de esta carta, ya que es gobernar juntamente con Cristo. Así es que, hermanos, es importante entender esto, primeramente, de que esta iglesia que estaba acá en esta ciudad de la Odisea, cuyo nombre proviene de Laodice, una reina que en honor a ella se le puso este nombre a la ciudad,
era una ciudad muy próspera y que la gente vivía sin muchas necesidades. La verdad es que no había como pobreza en esta ciudad como en el resto del imperio. Usted recordará que a la iglesia de Esmirna Jesús le dice: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, le dice él. Y habla de pobreza material, no espiritual, porque después le dice: pero tú eres rico. Sin embargo, esta iglesia de la Odisea no era pobre espiritualmente, porque vivía en esta ciudad muy próspera económicamente, pero esta cultura de prosperidad, de abundancia, de escasez, de necesidades materiales, influyó lamentablemente de forma negativa en la vida espiritual de esta iglesia. Ya, pero vamos a ir, hermano, por parte. Eso fue solamente con un vistazo general a lo que es el mensaje del Señor a esta iglesia. Ya, porque como lo ha sido la estructura literaria de todas las demás cartas, lo primero que encontramos acá, las primeras palabras que el Señor dirige a la Odisea, es una revelación respecto a sí mismo y que tiene que ver también con la realidad espiritual y el contexto cultural de esta iglesia. Él les dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, cuando él habla acerca de que él es el testigo fiel y verdadero, es el amén, ya en él se cumplen las promesas de Dios. Él es el sí de Dios. Dios en el Antiguo Testamento prometió un Mesías, prometió un reino, prometió una era donde el Espíritu Santo sería derramado en mayor abundancia, prometió un tiempo en donde el Evangelio conquistaría los confines de la tierra, y cuando Jesús viene, Él es el amén, Él es el que así sea, todo lo que en el Antiguo Testamento Dios ha prometido. Y es también el testigo fiel y verdadero, es decir, como lo llama el apóstol Pablo, él fue un buen testigo. Jesús fue un buen testigo frente a los reyes de su tiempo, porque él también proclamó la verdad frente a las autoridades, a los reyes a los cuales fue llevado, y mayormente también a las personas que venían a oírle. Ya fue un testigo de las obras de Dios, de las palabras de Dios, de lo que él había visto, porque eso es lo que él dice, que todo lo que él habla es lo que él ha oído acerca de su Padre, todo lo que él hace también es lo que ha visto del Padre. Él es el testigo, el que testifica, y no es un testigo falso, sino que es un testigo fiel, es decir, que la cultura, la presión cultural no apaga su voz, no lo influencia negativamente, no lo saca de la carrera, sino que él vino para dar testimonio de la verdad, y eso fue lo que hizo, sin importar la realidad que le rodeaba, sin importar la oposición que experimentó de los enemigos de la cruz de ese tiempo. Él fue un testigo fiel, y no solamente fiel, sino también verdadero, porque él dijo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. En contraste con esta iglesia, de que si bien es cierto habían conocido el Evangelio, al parecer estaban fallando rotundamente en darlo a conocer de forma fiel y verdadera. Antes bien, al parecer, ellos habían, hermanos, conformado a la cultura de ese tiempo, habían caído engañados y presos de una letanía espiritual que los había alejado de Dios y había terminado por apagar el fervor espiritual, que lo más seguro es que en algún comienzo de sus vidas haya estado ahí. ¿Ya? Y luego dice él, el principio de la creación de Dios, dice esto. La palabra principio aquí en el texto griego es arjé. Los arrianos, los que enseñan que Jesús es criatura del Padre, y no, como dice la confesión de fe de Westminster, Dios de Dios, luz de luz. Ellos se toman de este texto, entre otros, para decir de que Jesús fue creado, porque aquí se dice que Él es el principio de la creación, pero la palabra arjé se puede entender como principio y también como origen, que es
el sentido en el que se usa en la carta a los Colosenses, cuando se habla acerca de Jesús como el instrumento a través del cual Dios creó todas las cosas, el primogénito de toda la creación también, que no quiere decir también que fue la primera criatura de Dios, sino que son términos, son palabras que se usan para realzar la dignidad del Hijo de Dios. Cuando Él habla aquí de que Él es el principio de la creación, se está refiriendo a que Él es el origen. A través de Él, dice la Biblia, fueron creadas todas las cosas, ya, porque también dice el apóstol Pablo, de Él, por Él, para Él, fueron hechas todas las cosas, ya. Y luego que el Señor revela algo de su vida, de sus obras, como lo hace lo hizo en todas las cartas anteriores, Él pasa a hablar directamente y atacar el problema de esta iglesia, porque Él dice: yo conozco tus obras, ya, y vuelvo a repetir lo mismo que he dicho cada vez que he leído estas 4 palabras en las 6 cartas anteriores. Estas 4 palabras, yo conozco tus obras, pueden ser muy consoladoras y a la vez muy terribles, ya, consoladoras para aquellos que trabajan arduamente en la obra del Señor. Nadie se los reconoce, nadie los anima, nadie les pregunta cómo están, si están cansados, si están hastiados, si necesitan descansar, si necesitan reponer fuerzas. Hay gente en muchas iglesias que trabaja de forma muy sacrificada, hacen un montón de cosas por los ministros, por los hermanos que están ahí alentando, que están ahí visitando los hogares, las cárceles, que visitan los hospitales y que están ahí, no predican en un púlpito y no son conocidos, tan conocidos de la iglesia, porque el trabajo que ellos hacen no es un trabajo público, en el sentido de que muchas personas lo vean, como lo es un predicador, por ejemplo, que sube al púlpito y todos lo ven, pero están ahí trabajando en el anonimato, lo hacen por amor a Dios, por amor al prójimo, porque si no lo hacemos por eso, todo lo que hacemos de nada sirve, como dice el apóstol Pablo. Y sin embargo, hay ocasiones en las que sienten que nadie reconoce o valora el esfuerzo y sacrificio que ellos están haciendo. Para ellos, para gente, para hermanos como esos, el saber que Dios conoce sus obras es un consuelo. Es un consuelo saber de que si estoy haciendo la voluntad de Dios, puede que nadie me extienda su mano, puede que nadie me anime, puede que nadie me aliente, puede que nadie me ayude a seguir adelante, puede que nadie me levante cuando me caigo, puede que nadie me dé palabras de ánimo cuando me siento cansado, pero Dios conoce mis obras, Él conoce mi cansancio, Él conoce mis oraciones, Él conoce mis momentos de madrugada en oración delante de Él. Él conoce los trasnoches estudiando su palabra. Él conoce el tiempo que empleamos para visitar a los hermanos que están mal. Él conoce nuestras obras y, como dice también la Biblia, Él no es injusto para olvidar la obra que hemos hecho para Él. Ya usted recordará de que cuando Jesús habló acerca de su segunda venida, el Señor dijo que le dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, y le daré el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y Él dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me cubristeis, en la cárcel y me visitasteis. Y habla acerca de obras, ya de que aquella gente que forma parte de su pueblo se caracterizó acá en la tierra por buenas obras, ya porque se compadeció del necesitado y porque
hizo buenas obras para que los hombres vieran su comportamiento y glorificaran a Dios que está en los cielos, como bien lo dice también Jesús. Amén. Para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor conoce nuestras obras. Amén. Pero también Él conoce la falta de ellas. Y para aquellos que viven un evangelio de doble vida, en el cual en la iglesia son una cosa, pero fuera de la iglesia son otra cosa muy distinta e incluso opuesta a lo que son en la iglesia, Dios también conoce tus obras. Él conoce el doble ánimo, Él conoce el corazón dividido, Él conoce la hipocresía, Él conoce las apariencias, Él conoce todo eso. Ya, y cuando Él venga, dijo el apóstol Pablo, aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y cada uno recibirá su alabanza del Señor. Ya, así es que si somos personas que estamos trabajando para Dios, por amor a Él, por amor a su reino, por amor a su obra, estas palabras tienen que sernos de consuelo. Si somos de aquellos que estamos ahí por aparentar, por ganarnos un puesto, por obtener el aplauso de la gente, entonces temamos, porque Dios no puede ser engañado. ¿Ya? Dios conoce nuestras obras. Pero luego de eso, y a diferencia de otras iglesias anteriores a las cuales Él también le empezó con estas mismas 4 palabras, y que después de estas 4 palabras Él dirigía palabras de aliento, de consuelo, en esta carta el Señor de inmediato dirige una reprensión dura y severa a esta iglesia. Él le dice: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, por cuanto dice: eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es importante acá, hermanos, señalar de que esa expresión, te vomitaré de mi boca, una traducción más correcta de esta expresión sería: estoy a punto de vomitarte de mi boca. Es decir, la sentencia para esta iglesia aún no estaba dictada, aún no estaba establecida. Y es por eso de que el Señor llama a esta iglesia al arrepentimiento. En el versículo 19, Él le dice: sé pues celoso y arrepiéntete, le dice Él, porque todavía había tiempo de corregir, todavía había tiempo de mejorar. Y esa es una de las cosas que a mí, por lo menos en lo personal, hermanos, me llevan a ensalzar, a adorar y a engrandecer la gracia, la misericordia de Dios, porque Él tiene paciencia con nosotros. Él conoce nuestras debilidades, Él sabe aquellas épocas en donde nuestro corazón pierde el fervor, pierde la intensidad, pierde el amor único hacia Él. Él conoce aquellas épocas en donde, ya sea por descuido, ya sea por el engaño del diablo, ya sea por la corrupción de la carne, tropezamos, levantamos nuestras manos a dioses ajenos. Él conoce nuestros pecados, nuestra vida secreta, nuestro corazón fiel o tal vez idólatra y dividido. Y a pesar de todo eso, Él es un Dios que tiene paciencia. El apóstol Pablo reprende, hermanos, a los judíos de Roma, y él les dice: ¿acaso si no ignoras las riquezas de su benignidad? Y él les habla acerca de la longanimidad, y él le dice: ignorando de que su longanimidad te guía al arrepentimiento. Esa longanimidad significa que Dios posterga el juicio, esperando que aquellos que están mal puedan corregir su comportamiento. Y lo que está haciendo Dios con esta iglesia es justamente eso, es siendo longánimo. Está postergando el juicio, porque Dios castiga el pecado. Como dice la Biblia, Él no tendrá por inocente al culpable. Pero al mismo tiempo de que Él es severo, Él también es un Dios de gracia y también es un Dios paciente. Y Él muchas veces posterga el castigo,
hermanos, para darle tiempo al hombre de que se arrepienta y se vuelva de su mal camino. ¿Ya? De hecho, el apóstol Pedro, cuando habla acerca de la tardanza de su segunda venida, él dice de que no es un tema de tardanza, no es que Dios se haya olvidado acerca de regresar, sino que él dice que él es paciente, Dios es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ya? Lo mismo estaba haciendo Dios con esta iglesia, ya estaba a punto de vomitarla de su boca. ¿Por qué? Acá tenemos en este texto las razones. La primera es que era una iglesia tibia. Dice claramente, pero por cuanto eres tibio, ya principalmente el ángel de la iglesia, por extensión también el resto de la iglesia, por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente. Hay quienes dicen de que esta expresión tiene mucho que ver, hermanos, con el sistema que tenía esta ciudad para traer agua hacia la ciudad, porque a unas decenas de kilómetros, a unas cuantas decenas de kilómetros, se encontraba la ciudad de Hierápolis y la ciudad de Colosas. Estas dos ciudades vecinas de la Odisea se caracterizaban, una, Hierápolis, porque tenía aguas termales que la gente usaba en ese tiempo para sumergirse en ellas y les servían como medicina. Por otra parte, Colosas, que era una ciudad que existía o había sido establecida a las faldas de una montaña bastante alta y que tenía durante la mayor parte del día la sombra de esa montaña, se caracterizaba por las aguas frías ya que había ya en Colosas. Por lo tanto, en Hierápolis aguas calientes, en Colosas aguas frías, y desde estas dos ciudades, por un sistema de acueductos, la Odisea traía el agua a la ciudad. Entonces, como el agua tenía que recorrer varios kilómetros antes de llegar acá, y como los sistemas como el sistema del acueducto no era 100% efectivo, en ocasiones o se mezclaban, y también sucedía de que el tiempo que transcurría en llegar de una ciudad a la otra hacía de que el agua llegase tibia a la Odisea, ¿ya? Y de esa forma, el agua que llegaba a la Odisea no era útil ni para refrescar la sed, ni para sanar las enfermedades, ¿ya? Por lo tanto, era un agua inútil. Y hay quienes dicen de que cuando el Señor le habla a esta iglesia de su tibieza espiritual, se está refiriendo a la inutilidad de la iglesia en esta ciudad, porque no estaban, hermanos, sirviendo a las almas en esta ciudad para ni refrescarlas, digámoslo de esa forma, con la palabra del Evangelio, ni para sanarlas con la palabra del Evangelio, sino que era una iglesia que había perdido su efectividad, su propósito. Ya no era fría ni era caliente, ¿ya? O sea, era una iglesia que también se ha dicho no estaba ni 100% entregada al pecado, ni 100% entregada a Dios. Era una iglesia que trataba de mantener o de retener su aspecto de religiosidad, pero sin embargo la religión había perdido su eficacia tanto dentro de ella como fuera de ella, ya, porque era una iglesia que no estaba luchando por la sana doctrina, no estaba evangelizando, no estaba teniendo una vida espiritual saludable, sólida. ¿Y por qué lo sabemos? Porque a otras iglesias Jesús les reprende el hecho, por ejemplo, de que toleraran en su seno algunas falsas enseñanzas, como la de Jezabel, las Nicolaitas, la doctrina de Balaam. A otros también se les señala, hermanos, también su falta de amor. En la iglesia de Éfeso también, por ejemplo, a otros se les señala su falta de disciplina, de aplicación de disciplina en la iglesia, porque toleraban las obras, la corrupción de algunos hermanos. Pero a esta iglesia no se le reprende
la herejía dentro de ella, la falta de aplicación de disciplina, las herejías desde afuera. ¿Por qué? Porque era una iglesia pasiva, ¿ya? Era una iglesia pasiva, era una iglesia indiferente. No estaba en realidad muy interesada en lo que tenía que ver con el Evangelio de Dios. Y hermanos, para aquellos que ven estas 7 cartas como 7 periodos de la iglesia, encuentren de que esta iglesia de la Odisea representa nuestra época. Ya la iglesia de Filadelfia, como lo vimos el sábado pasado, representaba para algunos el tiempo de los avivamientos y de la expansión misionera, por lo que se le dice a Filadelfia, de la puerta abierta, del amor de los hermanos y todo eso. ¿Ya? Y hay quienes dicen de que esta iglesia representa la iglesia de nuestro presente, y aun cuando tal vez una correcta exégesis de esta carta no necesariamente conduzca a esa conclusión, creo yo de que sí podemos aprender muchas cosas y de que de todas las cartas a las demás iglesias, la iglesia que más se parece a la iglesia de nuestro tiempo, creo yo, es justamente esta iglesia, porque si vamos a buscar alguna característica negativa de la cual adolece la iglesia de nuestro tiempo, es justamente, hermanos, la indiferencia. Vaya cuánto daño le ha hecho a la iglesia de este tiempo la indiferencia. La tolerancia, hermanos, en el mal sentido de la palabra, es buena en un aspecto, pero en el mal sentido de la palabra, que más le ha hecho a la iglesia la falta de fervor espiritual, la falta de intensidad, hermanos, la falta de amor. Cuando la Biblia habla acerca, hermanos, de lo más importante que debemos tener, habla justamente de pasión, habla de entrega, habla de intensidad, habla de fervor, sin mencionar lo que dice el apóstol Pablo cuando dice que seamos fervientes en espíritu, sin mencionar lo que dice el apóstol Pedro cuando él dice de que ante todo tengamos entre nosotros ferviente amor. Recordemos que el mandamiento más importante que tenemos como creyentes es el de amar a Dios. Pero no es un amor indiferente, pasivo, sino que dijo Jesús, amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con todas las fuerzas. Esa palabra todo, habla acerca de intensidad, habla acerca de que si vamos a amar a Dios, tus sentimientos, tu intelecto, tus emociones, todo tiene que ser cautivado por Él, todo tiene que rendirse a Él, todo tiene que vibrar con Él, todo tiene que llevarte a postrarte delante de Él, todo tu gozo, toda tu suficiencia, toda tu alegría, todo tiene que fluir de tu relación con Él. Si le fallamos, entonces nuestro corazón se aflige, nos entristecemos. Si logramos que su reino se extienda, entonces nos alegramos porque lo amamos a Él. Y no le amamos de una forma indiferente, no le amamos de una forma egoísta, le amamos con intensidad, le amamos con fervor. ¿Ya? Pero esta iglesia, hermanos, juntamente con gran parte de la iglesia de este tiempo, no digo todos los hermanos, pero sí gran parte de la iglesia de este tiempo adolece de este defecto, la indiferencia. Indiferencia hacia lo que pase con las almas perdidas. Hermanos, déjame ser directo con esto, déjame ser franco en esto, porque nuestra indiferencia se evidencia cuando nos da lo mismo si las almas se salvan, cuando nos da lo mismo si los hermanos que se fueron de la iglesia ya no vuelven más, cuando nos da lo mismo si estamos creciendo en conocimiento y en gracia, cuando nos da lo mismo si es que hay
misioneros, hay evangelistas que están recibiendo suficiente provisión para hacer su obra de salvación entre la gente, entre la sociedad, cuando nos da lo mismo lo que los gobiernos estén dictando como leyes, cuando nos da lo mismo si el nombre de Dios está siendo pisoteado entre los gentiles. Hermanos, cuando te da lo mismo lo que pase con la iglesia, cuando te da lo mismo lo que pase con las almas perdidas, entonces has caído en este problema. Te has transformado en un creyente tibio. Has caído en la inutilidad, en la inoperancia. Cuando no hay en ti un fervor, cuando no hay en ti una intensidad, no hay ni alegrías intensas, ni dolores intensos en lo que tiene que ver en tu relación con Dios, en tu caminar en el Evangelio, has caído en este grave error. Y es un grave error porque yo creo que esta iglesia tal vez tenía algunas cosas buenas que quizás se podían rescatar, pero todo lo bueno que esta iglesia tenía fue empañada por su tibieza. Y el Señor le dice, ojalá fuese frío o caliente. Algunos dicen de que eso, frío o caliente, se refiere a de que ojalá fuesen completamente incrédulos o completamente creyentes. Yo no estoy muy de acuerdo con eso porque, como dijo alguien por ahí, un poco de religión siempre va a ser mejor que nada de religión, ¿no? Y también yo no creo que el Señor esté diciendo de que es mucho mejor que sean incrédulos, ¿no? Sino que creo más bien de que cuando Él les habla acerca de ser fríos o calientes, se está refiriendo en el contexto cultural de esta iglesia y lo que pasaba con el agua que llegaba acá. El Señor les está diciendo, ojalá sirvieran para algo, ojalá sirvieran para o refrescar las almas con el poder del Evangelio, o sirvieran para sanarlas con las promesas del Evangelio, pero ojalá sirvan para algo, ojalá sirvieran para algo. Creo que ese es el mensaje cuando Él dice ojalá fuese frío o caliente, pero no era el caso. Ya, esta era una iglesia tibia. El escritor C.S. Lewis, en sus obras, en alguna de sus obras, él habla acerca de que los deseos que tenemos hacia Dios son deseos, dice él, demasiado débiles. Carecemos de deseos intensos y fuertes hacia Dios. Y el problema radica en nuestro corazón. Porque si no tenemos un deseo ardiente hacia Él, entonces nuestras obras van a ser escasas, van a ser mediocres, sin significado, sin propósito. Nuestra vida espiritual va a ser una vida que no va a estar enfocada, no vamos a estar buscando nada, vamos a estar marcando el paso, hermanos. Me parece increíble, como lo he dicho en la iglesia donde camino a los hermanos cuando me ha tocado predicar allá en mi iglesia local. Me parece increíble que una persona lleve 5, 10, 15 años en el Evangelio y no haya un progreso espiritual, no haya una madurez, no haya un crecimiento en su comprensión de Dios, en su comprensión de la Biblia. ¿Y qué me dice eso? ¿Qué es lo que me enseña a mí cuando veo de que hay gente que permanece por años en la iglesia, pero por años no hay en ellos una mejoría, no hay más piedad, no hay más consagración, no hay un avance en su carácter cristiano? Entiendo de que han estado ahí por estar. Entiendo de que se han acostumbrado a un protocolo religioso que consiste en ir al culto, en cantar unas alabanzas, en escuchar un sermón, que olvidan rápidamente cuando salen de la iglesia para volver a repetir lo mismo el próximo día de culto. Y así han pasado los días, los meses, los años, y la gente no se da cuenta de que se les está yendo la vida, hermanos, se les está yendo la vida. Y ellos están encerrados dentro de un bucle religioso sin sentido. ¿Por qué? Porque reina la indiferencia. Porque nos da lo mismo parecernos a Cristo. Porque nos da lo mismo conocer más la Biblia. Porque nos da lo mismo si nuestros hijos crecen conociendo a Dios o no. Porque nos da lo mismo si la cultura en la que estamos viviendo es una cultura
que está construida bajo los fundamentos filosóficos del siglo XVIII y que es una cultura que se está alejando cada vez más de los valores y la moral bíblica, porque nos da lo mismo que hayan jóvenes que se estén suicidando, presos de la depresión, porque nos da lo mismo, hermanos, y tal vez esté un poco fuera de contexto lo que voy a decir, pero creo yo y entiendo de que gran parte de esa indiferencia hacia lo que pasa con la sociedad ha sido construido en gran medida por nuestra escatología, esa escatología escapista que se nos ha enseñado a esperar únicamente que el Señor venga a raptarnos, venga a rescatarnos de toda esta podredumbre moral y cultural para irnos hacia el cielo con Él. Y es todo lo que estamos haciendo y esperando, que el Señor venga a rescatarnos. Nos da lo mismo si el mundo está en una caída libre hacia el infierno, hacia la condenación y el abismo. Entonces la pregunta, hermanos, acá es bien directa y es bien clara. ¿Te da lo mismo lo que pase con las almas perdidas? ¿Te da lo mismo lo que pase con tu propia vida espiritual? ¿Cuándo fue la última vez que te inclinaste en oración y lloraste intensamente por aquellos que están perdidos, por tu familia que aún no conoce a Dios, por aquellos hermanos que se han marchado y que están allá en la provincia apartada, lejos de la casa del Padre? ¿Cuándo fue la última vez que una predicación tocó tu corazón de tal manera que te fuiste a casa, te fuiste quebrantado, te fuiste arrepentido, te fuiste con la firme decisión de que algo tengo que cambiar, con la firme decisión de que algo tengo que hacer con mi vida? No puedo seguir viviendo de esta misma manera, no puedo seguir empleando mi tiempo en la misma cosa, no puedo seguir conformándome a los mismos patrones de conducta. Algo tengo que hacer para Dios, para su obra, para extender su reino. En ocasiones, cuando en la Academia de Ginebra, donde estudio, hermanos, teología, acabamos de ver el mes pasado, la semana que pasó, la historia de la iglesia de la Reforma Protestante, y me apasiona mucho la historia. Una de las cosas que más me gusta de la historia es cuando leo acerca de hombres de Dios, de lo que hicieron, de lo que entregaron, de lo que estuvieron dispuestos a renunciar solo y únicamente para que la palabra de Dios fuera predicada, proclamada en toda su fuerza, en su sencillez y su claridad. De verdad que esas historias me llenan, me conmueven, me tocan, me llenan de ánimo, de intensidad para seguir adelante, porque entiendo que va a llegar un día en el que me presentaré delante de Dios, y delante de mí, hermanos, delante de mí van a haber hombres como Wesley, como Whitefield, como Calvino, como Lutero, como los reformadores, como los pastantes de Escocia, los hugonotes en Francia, como los puritanos en Inglaterra, hombres que dieron sus vidas, que fueron encarcelados, hermanos, que fueron azotados, que fueron quemados vivos, que fueron al exilio, que perdieron todo lo que tenían solo y únicamente por retener la verdad de Dios y por predicarla a personas que necesitaban escucharla. Voy a estar al lado de ellos delante de Dios, y ¿qué va a ser de mí? ¿Qué es lo que he hecho yo? ¿Cómo está mi corazón? ¿Es un corazón que realmente está amando a Dios con todo lo que tiene, con todo lo que es? Toda nuestra existencia tiene que estar dirigida a Él. Pero ¿qué pasa, hermanos? Es importante conocer el contexto histórico de esta iglesia, porque cuando conocemos el contexto histórico podemos entender tal vez qué es lo que pasó acá, porque, como lo dije al principio, esta iglesia de la Odisea era una iglesia, esta ciudad de la Odisea era una ciudad muy próspera, en donde la gente tenía mucho dinero, era un centro comercial del mundo antiguo. Y puesto que la iglesia nació, hermanos, en esta cultura próspera, abundante, lo más seguro es de que la abundancia
Y la cultura, esa cultura consumista, esa cultura que acostumbra a presumir de bienes materiales y que cuyo único fin de existencia es la acumulación de bienes materiales, lo más probable es que esa filosofía de vida haya influenciado negativamente a la iglesia al punto de sacar a esta iglesia de su propósito celestial, trascendental, eterno, que era vivir para la gloria de Dios. Nuestro contexto cultural, hermanos, de esta época presente no es muy distinto al de la iglesia de la Odisea. Que nuestra cultura que nos rodea es también una cultura consumista, en donde a la gente le gusta presumir los autos de marca, los autos de lujo, las casas grandes, la ropa de marca, la última tecnología. Hay gente que vive, que trabaja para poder solamente presumir algo caro. Gente que trabaja solamente para acumular bienes materiales, que piensa que el dinero hace la felicidad. Y vivimos en esta cultura y lamentablemente muchos han caído en ese mismo pensamiento, en esa misma filosofía, ¿ya? De buscar acumular bienes materiales sin importar cuánta vida espiritual me cueste. Y es así como hay personas, iglesias, que están dispuestas a trabajar de lunes a domingo en turnos largos y extendidos, con el único objetivo de tener más dinero para comprar más cosas, para vivir más cómodos o para presumir de más bienes materiales. ¿Ya? Pero es eso lo que tenemos que buscar. Estamos llamados a experimentar la abundancia económica, la abundancia material. No estoy diciendo de que eso sea malo. Dios bendijo a Abraham, a Isaac, a Jacob, Dios bendijo a David, a Salomón. Dios prometió bendición material a la obediencia del pueblo de Israel en la tierra de Canaán. Dios es un Dios que bendice, por supuesto. Pero es eso lo que tenemos que buscar como cristianos, como único fin en nuestra vida. Porque si creemos que ese es nuestro fin de existencia, aparte de ignorar lo que dice la Biblia claramente cuando dice no os hagáis tesoros en la tierra, estamos desviándonos de la misión que se nos ha encomendado, predicar el Evangelio a toda criatura y, hermanos, de lo que tenemos que hacer también como cuerpo de Cristo, que es la de adorar a Dios y la de edificar a los creyentes que llegan a la iglesia. Amén. Esta iglesia es una iglesia tibia, influenciada negativamente por la cultura. Lamentablemente en nuestro tiempo la cultura ha influenciado a la iglesia. Usted sabe que vivimos en una cultura en donde también reina la indiferencia, en donde hay niños que sufren, hay personas que la están pasando mal, gente que tiene necesidad, muchas veces gente que pasa hambre, y otras personas que teniendo para poder compartir no lo hacen. ¿Y saben por qué? Porque les da lo mismo. Les da lo mismo quienes están mal, les da lo mismo si alguien está sufriendo, les da lo mismo si alguien está pasando por momentos difíciles. La Biblia habla acerca del don de misericordia, y ese don, hermanos, se refiere o está representado en aquellos hermanos que sienten el dolor de aquellos que la están pasando mal. Pero yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que supiste que alguno de tus amigos, que alguien de tu familia estaba mal, pésimo, y te diste el tiempo ya de ir a su casa, de llamarlo, de decirle: hermano, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Puedo de alguna forma contribuir a alivianar la carga que estás llevando? ¿Puedo hacer algo para que tu dolor pueda ser menos que el que estás experimentando? Esas actitudes son cada vez más escasas en la sociedad y también en la iglesia, porque hemos sido conquistados por la actitud de la indiferencia, en donde lo único que me importa es que yo esté bien y nada más.
Mientras yo esté bien, mientras tenga dinero, mientras tenga salud, mientras tenga abundancia, mientras tenga comodidad, entonces todo está bien. No importa que el mundo se esté derrumbando a mi alrededor, todo va a estar bien si yo estoy bien. Pero hermanos, la Biblia nos llama a mirar a Jesús. Y la Biblia dice, en cuanto al ejemplo de Jesús, a que Él se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Ya, Él tenía muchas cosas a que aferrarse. Él era Dios, Dios de Dios, luz de luz. Amén. Pero sin embargo dice Él que Dios, que Jesús se despojó de toda aquella complacencia, digámoslo en este lenguaje, que hay que ser un poco cuidadoso en esto, porque no quiero pensar que alguien, no quiero con mis palabras hacer que alguien crezca que estoy negando la divinidad de Jesús. Pero Jesús se despojó de su plenitud al lado del Padre, de ese gozo perfecto que tenía en la Trinidad desde la eternidad, eternamente y para siempre. Ya para venir a esta tierra, Él se olvidó de sí mismo, para venir a rescatarnos a nosotros, pecadores perdidos y abrumados en su condenación. ¿Te imaginas que Jesús hubiese sido como nosotros? Y lo hubiese dicho, si yo estoy bien, todo está bien. No había esperanza de salvación. La parábola del buen samaritano, te recordará esa parábola, el sacerdote, el fariseo, ellos iban muy ocupados en su religión. Sin embargo, un samaritano, dijo Jesús, que iba pasando por ahí y que vio la necesidad, el dolor, la carencia en un hombre junto al camino, un hombre que no conocía, un hombre desposeído, un hombre golpeado, un hombre que tal vez nunca más en su vida iba a volver a ver. Pero sin embargo, el samaritano, que lo más seguro es que haya ido también a la ciudad a hacer sus trámites, él se bajó del caballo, él dio de su tiempo, él dio de sus recursos, él tuvo compasión, él tuvo misericordia. Y esa parábola Jesús la usó para ilustrar el amor al prójimo. Amén. Entonces la cuestión acá es, ¿cuánto estamos dando de nosotros? ¿Ya? ¿O todo lo que estamos dando es para nosotros? Que Dios nos ayude. Esta iglesia era tibia. Ya, yo pregunto, si tuvieras que definir tu condición espiritual entre frío, tibio o caliente, ¿cómo la definirías? Hay una iglesia a la que el Señor, acá en Apocalipsis, le dice, retiene aquellas cosas que están para morir, porque no he encontrado tus obras perfectas delante de Dios. Y había cosas que esa iglesia tenía que afirmar, que consolidar, porque si no lo hacían, iban a terminar pereciendo. Es esa la realidad, nuestra realidad espiritual. Ya hemos permitido que, hermanos, que la indiferencia se apodere de nosotros, que conquiste nuestro corazón, al punto de que prácticamente toda nuestra vida espiritual está al borde de la muerte. Que Dios nos ayude, hermanos, y que Él nos ayude a recuperar los valores bíblicos, los mandamientos bíblicos, nuestra obediencia a lo que Dios nos ha dicho, porque a Dios no le podemos engañar. Podemos tener organizaciones eclesiásticas, un templo donde nos reunimos, podemos vestir cristianamente y podemos tener todo un protocolo religioso y todo un programa eclesiástico, pero sin embargo, si nuestro corazón no es un corazón entregado, no es un corazón ferviente, no es un corazón intenso en la búsqueda de Dios, entonces somos tibios. Y dice el Señor que por cuanto eres tibio, dice Él, estoy a punto de vomitarte de mi boca, le dice a esta iglesia. ¿Ya? Pero no solamente era eso, hermanos, el problema de esta iglesia, sino que Él también reprende la actitud de autosuficiencia
que caracterizaba a la iglesia en la Odisea. Él le dice, ¿por qué tú dices? Versículo 17 del capítulo 3 de Apocalipsis. Porque tú dices, yo soy rico. Esa era la actitud, influenciado por la cultura que le rodeaba. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esta era la percepción que la iglesia, que el ángel de la iglesia y la iglesia también por extensión tenían de sí mismo. Ya en resumidas palabras, ellos decían, no necesitamos de nada, tenemos suficiente de todo. Todo lo que debemos tener, lo tenemos. Nos hemos enriquecido, acá no hay ningún problema con nadie, todo está marchando bien, somos una iglesia bendecida, una iglesia próspera, aquí no hay ningún problema con nadie. Esa era la percepción que esta iglesia tenía de sí misma. Pero más abajo viene la percepción que Dios tenía de esta iglesia. Y Él le dice, y no sabes, ¿ya? Y qué terribles son esas dos palabras, no sabes. Que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta iglesia tenía una opinión de ella misma. Pero el Señor le dice en esta carta, la opinión que tú tienes de ti mismo no es correcta. Tú te miras a ti mismo muy autosuficiente, muy enriquecido, muy sin necesidad de nada, pero sin embargo te digo la verdad. ¿Quieres saber cuál es la verdad? Tú eres un miserable, un desventurado, eres pobre, estás ciego y estás desnudo. Esa es la realidad. Hermanos, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos nosotros? La Biblia dice de que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. La Biblia dice de que muchos son los caminos que al hombre le parecen buenos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando el hombre piensa de sí mismo, normalmente, hermanos, el concepto que tiene de sí mismo es mucho más elevado que el que debiera tener. Por eso es que el apóstol Pablo, él dice de que cuando pensemos de nosotros mismos, pensemos con cordura de nosotros mismos, ya no teniendo un más alto concepto que el que debiéramos tener, porque la gente normalmente se ve a sí misma mejor de lo que es. Ya usted se encuentra con la gente en la calle y la gente dice, no, yo no tengo problemas con Dios, no voy a una iglesia, nunca he pisado una iglesia, no leo la Biblia, pero yo soy bueno. Yo soy bueno, nunca he estado en la cárcel, yo no soy un delincuente, no soy un traficante de drogas, yo nunca he tenido problemas con la policía, yo soy un buen esposo, soy un buen niño, soy un buen hijo, y todo está bien. Ya, si yo me muero, Dios me va a llevar a su reino santo porque yo soy una buena persona. Y la gente piensa así de sí misma. ¿Ya? Y la iglesia también muchas veces tiene de sí misma un concepto equivocado, porque es un concepto que no viene de la Biblia, sino que es un concepto que ellos han formado en base a los parámetros y los valores de la cultura que le rodea. ¿Ya? Porque lo que la iglesia tiene que hacer, hermanos, cada año, cada día, es examinarse a la luz de las Escrituras y no a la luz de los parámetros que la sociedad le impone. A la iglesia de Corintio, el apóstol Pablo les dice, examinaos a vosotros mismos si es que estáis en la fe. Era una iglesia que tenía dones, una iglesia que tenía cultos al parecer muy carismáticos, habían lenguas, habían profecías, había abundancia de dones, pero sin embargo, nada de todo eso era evidencia de salvación, porque el Señor les dice, examínense a ustedes mismos si realmente están en la fe. ¿Ven? Y no solamente eso, sino que Él también les dice, a pesar de todo lo que ocurre en vuestros cultos, tengo que hablarles como a carnales, no como a gente espiritual, porque no son gente espiritual. Porque hay divisiones, y cuando hay divisiones están actuando como la gente que no conoce a Dios. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que tenemos de nosotros mismos, tanto como creyentes individuales como iglesia en lo corporativo? Nos aplaudimos a nosotros mismos, nos felicitamos porque todo está bien.
Te lo voy a decir de esta manera. ¿Cómo todo va a estar bien? Si hay una multitud de jóvenes que se están quitando la vida cada año, ¿cómo todo va a estar bien? Si la violencia ha conquistado nuestras calles y nuestras poblaciones, ¿cómo todo va a estar bien? Si los matrimonios en nuestras iglesias se están divorciando, se están separando, ¿cómo todo va a estar bien si hay hogares cristianos en donde también existe la violencia, en donde los hijos se rebelan contra sus padres, en donde falta carácter en los líderes también ahí en los hogares? ¿Cómo todo va a estar bien? Si hay una cultura de la muerte que nos rodea, si hay una cultura pagana que está conquistando a la iglesia, ¿cómo todo va a estar bien? Y lo digo para aquellos que dicen, no, estamos bien, estamos bien. Tenemos un plasma en la pared, compramos batería nueva, compramos equipos de amplificación, nos compramos un terreno, vamos a levantar un templo gigante para 500, para 1000 personas, estamos bien. Porque medimos el bienestar en base a los parámetros de la sociedad. La sociedad nos enseña de que si usted puede comprarse algo nuevo, algo caro, todo está bien. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué es lo que tenemos que mirar en nosotros? Hermanos, ¿estamos bien? Cuando los gobiernos están dictando leyes inmorales que atentan contra la moralidad de la Biblia, contra el Dios de la Biblia, ¿estamos bien? Cuando los jóvenes en las universidades no son capaces de defender su fe, porque en sus iglesias, déjame decírtelo de esta manera, porque en sus iglesias lo único que les enseñaron fue a saltar, a gritar y a llorar, no les enseñaron la palabra de Dios, no les enseñaron lo que es apologética, lo que es historia de la iglesia. ¿Amén? ¿Cómo vamos a estar bien? Si la iglesia en este tiempo es una iglesia que ha perdido la voz y la influencia en el mundo. Sí, parece que es un pueblo arrinconado que lo único que está haciendo es esperar a que Cristo venga a rescatarla de todo lo malo que está pasando. ¿Cómo vamos a estar bien, hermanos? Si los creyentes ya no están adornando, como dice la doctrina del Señor. ¿Cómo vamos a estar bien si hay gente que va a las iglesias y que la gente que conoce a esos creyentes dice, para ser como Él, mejor me quedo como estoy? No podemos estar bien. Hay mucho trabajo por delante, muchas cosas que tenemos que hacer, mucho que recuperar, mucho que restaurar, mucho por lo que orar, mucho que predicar, mucho que enseñar. Hermanos, el trabajo es arduo y que Dios nos ayude para no cansarnos, para mantenernos firmes sin importar los resultados aparentes que podamos mirar. Esta iglesia decía, me he enriquecido, pero el Señor le dice, este es el concepto que yo tengo de ti. Desventurado, miserable, la palabra desventurado significa alguien digno de compasión. Miserable, pobre, esta palabra pobre del griego tojos significa mendigo, no es una persona medianamente pobre o de clase media como le conocemos nosotros, sino que era un mendigo, la misma palabra que se usa en la palabra del rico y Lázaro. Ya, y que dice de que Lázaro que era un mendigo, esa palabra es la misma que utiliza acá para hablar acerca de que esta iglesia era pobre, no tenía nada, hermanos, nada, era ciega y estaba desnuda, en contraste con todo lo que ella pensaba tener, no tenía nada. Por tanto, y acá viene la corrección, porque el Señor, como dice la Biblia, Él hace la herida, pero Él también la cura. Y en esta carta, al mismo tiempo de que Él señala el problema, Él también dirige a la iglesia hacia la corrección, ¿no es cierto? Él le dice, este es el problema, pero esto es lo que tienen que hacer para corregir lo que está mal. Por tanto, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y de mí compres vestiduras blancas para vestirte, y de mí obtengas el colirio para ungir tus ojos para que veas. ¿Por qué dice el Señor que de mí compres? Porque en la Odisea había oro,
Porque en la Odisea había vestiduras, porque la Odisea también era famosa por la lana negra que producían los animales, ¿ya? Y era muy famosa por esa lana, porque era una tela muy importante que se exportaba y que la gente usaba mucho en sus vestidos. Y allá en la Odisea había oro, había telas, había colirio, porque también en esta ciudad también había un templo que era muy famoso también por su tratamiento de los ojos. Ya había todo esto en la Odisea. Ya había colirio, había vestiduras y había oro. Pero el Señor está diciendo de mí. Ya, si vas a buscar oro, vestidos y colirio, ven a buscarlos a mí. Lo que la iglesia tenía que hacer era volver a Dios. ¿Saben lo que hoy en día muchas iglesias tienen que hacer? Es volver a Dios, porque lo han perdido. En algún momento, sin que se dieran cuenta, porque estaban tan ciegos, porque estaban tan acostumbrados al protocolo religioso, tan acostumbrados a ese ir y venir de los cultos, que no se dieron cuenta cuando el Señor dejó de acompañarles y empezaron a llamar bendición a lo que la cultura que le rodea llama bendición, y empezaron a creer que el plasma representa bendición. Empezaron a creer que el equipo de amplificación nuevo y caro representa bendición. Y no digo de que no sirva, no digo de que sea bueno, no digo de que no sea una bendición. Pero cuando creemos de que solo y únicamente eso representa la bendición de Dios, la compañía de Dios con nosotros, estamos muy, muy equivocados. ¿Ya? Tanto así de que Jesús le dice a esta iglesia: estoy tocando la puerta. Jesús estaba fuera de la iglesia. Se había ido. ¿Puedes concebir una escena más terrible y más triste que esta? Una iglesia que presume ser rica, que presume tenerlo todo, que está tranquila, confiada, indiferente, que se congrega para practicar su religión, y está ahí, que existe, pero sin embargo desde lo alto el Señor le dice: ustedes son dignos de compasión, son miserables, están ciegos, están desnudos, ustedes, le dice el Señor, son pobres. Y no solamente eso, sino que el mismo Señor se había ido de ahí y estaba fuera de la iglesia tocando la puerta para que alguien tal vez le dejara entrar. Volver a Dios, eso es lo que la iglesia tenía que hacer. Tenía que dejar de mirar la cultura y tenía que empezar a mirar a Dios. A eso se refiere cuando dice más abajo, donde dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. El arrepentimiento, del griego metanoia, significa un cambio de mente, un cambio radical de pensamiento, que te lleva también a un cambio radical de comportamiento. O sea, tu mente cambia para que cambie tu comportamiento. Es más o menos lo que nos enseña la Biblia cuando en Romanos 12:2 se nos dice que tenemos que transformarnos, ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Ya, es decir, mientras más asimilamos la Biblia, más vamos siendo transformados de acuerdo a lo que nos demandan las Escrituras. Entonces esta iglesia tenía que volver a Dios en arrepentimiento. Pero escuche en el versículo 19 las primeras palabras. Él dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Jesús, hermanos, amaba a esta iglesia. Era pobre, ciega, desnuda, pero Jesús la amaba. Y esto, hermanos, debe bendecirnos y alentarnos, porque como dijo por ahí un pastor, no necesitamos ser grandes predicadores ni conferencistas internacionales, no necesitamos ser listos, inteligentes, ni fuertes, ni sobresalientes. Dios nos ama
eternamente, perfectamente, con nuestros defectos, con nuestras luchas, con nuestros tropiezos. Si estamos en Cristo, Él nos ama, con nuestras manchas, con nuestros pecados, con nuestros descuidos, con aquellas cosas que hacemos sin querer hacerlas, con nuestros lamentos, con nuestra desobediencia, si se puede decir. Dios nos ama. Y es por eso de que Él corrige, y es por eso que Él reprende. El escritor de los Hebreos dice de que todo aquel a quien Dios recibe por hijo, Él lo azota y lo castiga. Y quien no recibe corrección no es hijo de Dios. Quien no recibe castigo no es hijo de Dios. Una de las evidencias de que somos hijos de Dios es que cuando estamos mal, Él viene, nos corrige y nos castiga. Pero ese castigo no es para destruir nuestra vida espiritual, sino para que, como dice Hebreos, participemos de su santidad. Es para llevarnos al arrepentimiento, es para que nos replanteemos la forma en la que estamos viviendo, lo que estamos, hermanos, tal vez planificando, lo que estamos haciendo con nuestro tiempo. Es para eso, es para restaurarnos. El castigo de Dios siempre busca nuestra restauración espiritual. Y lo que el Señor aquí le está diciendo a la iglesia es de que la reprensión y el castigo de vomitarlos de su boca era para que ellos pudiesen arrepentirse de su pecado. ¿Ya? Y Él le dice, sé pues celoso. Ya quiero que note esa palabra, celoso. Sé pues celoso. Esa palabra celoso del texto griego celeuo se traduce también como arder, como desear, incluso como envidiar. Usted sabe que la envidia es un sentimiento intenso, ¿no? La gente mata por envidia, la gente roba por envidia, la gente traiciona por envidia. La envidia es un sentimiento intenso, ¿ya? Pero también se traduce, hermanos, esta palabra celebo como envidia, pero también se traduce como arder, como deseo. Lo que Jesús ahí le está diciendo es, sé pues una persona que arde, sé pues una persona que desea con intensidad, sé pues una persona, en el buen sentido de la palabra, una persona que tiene un sentimiento tan intenso como la envidia en la gente que la tiene. ¿Ya? Y esto, hermano, confirma el hecho de que esta iglesia tenía un problema de indiferencia, le daba lo mismo todo. ¿Ya? Entonces la cuestión aquí es, tenemos que recuperar nuestra fervorosidad espiritual. ¿Ya? ¿Cómo la recuperamos? Volviéndonos a Dios, arrepintiéndonos de nuestra indiferencia, arrepintiéndonos de nuestro sentimiento de autosuficiencia, arrepintiéndonos de nuestra pasividad cristiana, arrepintiéndonos porque ha pasado el tiempo, han pasado los años y nos hemos conformado solamente con estar ahí, con sentarnos en una banca, sin buscar algo más, sin trabajar intensamente para Él, sin buscarlo intensamente, sin llorar intensamente en su presencia, sin desear, hermanos, con todo nuestro corazón que Él haga su voluntad aquí en el mundo como la hace allá en el cielo. Tiene que ver con nuestro corazón, ¿ya? Y en estas cartas, en varias cartas, el Señor habla acerca de lo que pasa dentro de nosotros. Usted recordará que la iglesia de Éfeso tenía obras, tenía algo de trabajo, tenía paciencia, pero sin embargo Jesús le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y Él le dice que si no se arrepienten, si no vuelven a las primeras obras, que vendría a Éfeso y quitaría el candelero de su lugar. Entonces, nuestro mundo interior con el cual servimos a Dios no es algo menor, no es algo irrelevante a los ojos de Dios. Es importantísimo ya nuestro mundo interior. A los hombres, al pastor de su iglesia, a los líderes de su iglesia, para ellos es suficiente de que usted esté ahí cada domingo, de que usted participe cuando se le invite a participar, pero para Dios no. Dios demanda todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas.
¿ya? Y que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude. Versículo 20, el Señor dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. William Barclay, en su comentario al Apocalipsis, él nota de que la palabra cenar, que aparece acá, le dice: y cenaré con él, es la palabra deipneo en el griego. Ya esta palabra, hermanos, era una palabra que se usaba para describir la última comida de la tarde, porque había una palabra para describir lo que es el desayuno, el almuerzo y la once, la última comida de la tarde antes de ir a descansar. Y la última comida era la comida de la alegría, la comida en donde había sobremesa, en donde se podía emplear tiempo para poder conversar con los amigos, con la familia, un tiempo de relajo, un tiempo de descanso. Y esta palabra cenar, que aparece acá, se está refiriendo a esa comida, la última comida del día. Ya un tiempo de descanso, un tiempo de alegría, un tiempo de compartir con los hermanos, y es, hermanos, posiblemente de que esté haciendo alusión a la cena que tendremos con el Señor cuando estemos con Él. Amén. Cuando Él venga por nosotros. Ya o también algunos han dicho de que esta cena representa a la Santa Cena que se comparte cada domingo en la iglesia, y que aquellos que son celosos la pueden compartir con un corazón tranquilo, alegre y contento, porque saben que están sirviendo a Dios de forma ardiente y celosa, como lo demanda la Biblia. Pero la cuestión es que acá en esta iglesia el Señor estaba tocando la puerta. No está la puerta de un pecador, hermanos. Sí había pecado en la iglesia, pero no estaba la puerta de un pecador, de un incrédulo, de alguien que no conoce a Dios, que está fuera de la iglesia, sino que está fuera de la iglesia y está tocando la puerta. Y dice: si alguno oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hermanos, hemos estado viendo los mensajes a estas iglesias, no con el propósito de que usted se vuelva un crítico de su iglesia local, de que usted diga: no somos como esta iglesia, aquí todos están mal, el pastor, los líderes, el magisterio, aquí todo está mal, me voy a ir de acá, me voy a ir a otra iglesia en donde todo esté bien, donde todo sea perfecto, donde no estén estos problemas. No, hermanos, no, ese no es el espíritu de la enseñanza, no es la división, nunca es la división. El propósito de estas enseñanzas es de que podamos mirar nuestras iglesias locales, compararlas a la luz de lo que dice la Biblia, de lo que el Señor dice de la iglesia, ¿ya? Y podamos buscar, dentro de lo que podamos, corregir lo que está mal. Acá la iglesia está mal, pero hay un llamado individual para que si alguno oye la voz, ¿ya? Entonces tal vez tú estás en una iglesia en donde tú me dices: hermano, acá las cosas no están bien. Acá hay conformismo, acá hay indiferencia, acá tenemos muchos de los defectos que usted ha comentado. Entonces, es como si tu reacción al mensaje es ese, entonces eres como esa persona que, tocando a Jesús la puerta, le ha abierto la puerta para que Jesús entre y puedas tener también un tiempo de bendición, de paz, de alegría con el Señor, en su presencia y en su compañía, en tu caminar cristiano. Y también es para que te esfuerces en tu iglesia local y de alguna forma busques la restauración del liderazgo, la restauración de los valores bíblicos, la restauración de los parámetros bíblicos que el Señor nos enseña en su palabra, ¿ya? Pero trabaja en tu iglesia, no te apartes de ella. Si las cosas están mal, trabaja con más intensidad. Si hay gente que no quiere oír, ora delante de Dios y sigue trabajando. Y espera que Dios bendiga tu labor. Dios conoce tus obras. Amén. Así es que, hermanos,
Dios llama a la puerta de esta iglesia. Y llama también a la puerta de cada iglesia que ha caído en la indiferencia y en la autosuficiencia. Aún hay tiempo. El Señor le dice a esta iglesia: estoy a punto de vomitarte de mi boca, pero si te arrepientes, si vuelves a ser celoso, si compras de mí oro, vestidos y colirio, entonces todo va a estar bien. ¿Ya? Pero si la iglesia no se arrepiente, entonces, hermanos, habría juicio. El Señor llama a la puerta amorosamente para que haya gente que, oyendo esta palabra, pueda responder con fe y con la esperanza de que la iglesia pueda ser bendecida y restaurada en su propósito original. La promesa de esta iglesia es que al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta se ha dicho que es la promesa más grande que se le da a las iglesias del Apocalipsis, el de gobernar juntamente con Cristo desde su trono. Ya la Biblia dice de que en Efesios 1:3 de que Dios nos ha sentado con Jesús en lugares celestiales, y eso habla de la unión del creyente con Cristo, del sacerdocio universal de los creyentes, de que estamos reinando también con Cristo. Lo dice el libro del Apocalipsis: nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y esa es la promesa que Dios está dispuesto a cumplir a todo aquel que se arrepienta, que sea celoso, que deje la indiferencia y la autosuficiencia, que entienda que lejos de Dios es un desventurado, un miserable, que está pobre, ciego y desnudo. Amén. Así es que, hermanos, que el Señor nos bendiga. Hemos llegado al final de lo que son el mensaje a estas 7 iglesias. Hemos aprendido muchas cosas de cómo Dios promete consuelo frente a las tribulaciones, cómo frente a la adversidad Dios solamente nos pide fidelidad, cómo es que sí Dios puede permitir los momentos malos, cómo es que Dios aborrece la herejía, las enseñanzas que conducen a la iglesia a una conducta libertina, inmoral, cómo es que Dios no está de acuerdo y también aborrece, hermanos, la falta de la aplicación de la disciplina en la iglesia, cuán importante es para Dios nuestro mundo interior cuando le servimos, nuestra intensidad, nuestro fervor, hermanos, nuestro amor con el que le servimos, cómo es que Dios abre puertas para la expansión del Evangelio, cómo es que Él aprueba y bendice y reconoce el arduo trabajo, la perseverancia y la paciencia en aquellos que lo tienen. Hemos aprendido muchas cosas y hemos también sido consolados por las promesas que contienen estas cartas. Ya estas iglesias, si bien es cierto que algunos las han situado en diferentes épocas de la historia, no obstante, cada una de estas iglesias tiene enseñanzas pertinentes, oportunas y efectivas para la iglesia de hoy. Amén. Que Dios nos ayude para que podamos aprender de su palabra y aprendiendo de ella podamos corregir todo lo que está mal. Necesitamos en este tiempo una iglesia fuerte, hermanos. Necesitamos una iglesia unida. Necesitamos líderes llenos del Espíritu, llenos de la palabra de Dios. Las épocas de más prosperidad espiritual en la iglesia han sido aquellas épocas en donde la iglesia ha tenido pastores que las apacientan con ciencia y con inteligencia, cuando ha habido hombres llenos de la palabra y llenos del Espíritu que han estado presidiendo los cultos y las reuniones. Han sido las épocas más prósperas espiritualmente de la iglesia. Y así también, cada vez que el liderazgo de la iglesia ha decaído, al mismo tiempo también la iglesia en general ha sido debilitada y corrompida. Charles Spurgeon, en su discurso a mis estudiantes, él dice de que el ministro es como el reloj de la ciudad. Si el reloj se echa a perder, se desorienta, toda la ciudad se desorienta en respecto a la hora.
así también él dice lo mismo. Si el ministro de Dios, el líder de la iglesia, es alguien que no ama la palabra, entonces la iglesia no va a amar la palabra. Steven Lawson dijo de que cuando un pastor empieza a tomar seriamente la palabra de Dios, toda la iglesia empieza a tomar seriamente la palabra de Dios, porque el líder, el pastor, el ministro, y lo digo porque estas cartas fueron principalmente dirigidas al ángel de estas iglesias, y también entendemos que sí para el resto de ellas, pero primeramente para el líder, para el pastor de estas iglesias. Por eso lo digo, ¿ya? Y debemos entender eso de que el pastor, el ministro, el líder de una iglesia es el que marca el estándar, ¿ya? Difícilmente los hermanos de una iglesia van a ser más que el líder, que el pastor de la iglesia. Si el pastor de la iglesia es un hombre de Dios, de oración, de ayuno, de estudio de la palabra, va a tener hermanos con la misma intensidad, con la misma entrega, con la misma actitud. Pero si hay pastores que son negligentes en su estudio de la palabra, que no les interesa nada, que están cómodos, que se sienten bien, que se sienten enriquecidos sin necesidad de nada, entonces va a haber en la iglesia una actitud de desaliento, de autosuficiencia, de indiferencia, y va a ser una iglesia que no va a servir en el reino de Dios. Así que, hermanos, Dios nos bendiga mucho y que Dios nos ayude. Ya, que Dios nos ayude. Los campos están blancos para la siega. Esperamos de Dios obreros capacitados que amen a Dios con intensidad, con fuerza, que sean celosos, que tengan o vuelvan a ese primer amor si es que lo han perdido. Necesitamos iglesias que se amen, iglesias unidas, iglesias que cuiden la pureza moral y doctrinal, iglesias que frente al dolor permanezcan fieles, iglesias que no se dejen cautivar por las falsas doctrinas, que no permitan que la inmoralidad entre a ellas, iglesias puras en la doctrina y en la práctica, iglesias que no sean autosuficientes ni indiferentes, iglesias que conozcan a Dios y busquen servirle en todo lo que puedan hacer. Así que, hermanos, Dios nos bendiga. Amén. Vamos a orar para darle gracias a Dios por su palabra. Como siempre le ruego que usted también ore por mi vida, por esta radio, ore por sus pastores, ore por los predicadores de su iglesia, ore por su vida espiritual, para que en este tiempo Dios levante una iglesia fuerte, que es lo que necesitamos. Amén. Así es que oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Le queremos dar las gracias, Señor, en esta tarde, porque usted nos ha permitido un día más poder estar acá en la radio. Gracias, Señor, por cada hijo tuyo, por cada persona que ha estado escuchando el programa, por aquellos que lo verán también más tarde. Gracias porque a través de su palabra usted nos enseña, nos corrige, alumbra nuestro camino, Señor, nos reprende a través de ella. Amado Dios, descubre también nuestros corazones, pero todo usted lo hace porque nos ama, Señor. Porque usted reprende y castiga a todos los que ama, y por ello es que queremos darle gracias por su bondad. Darle gracias porque usted siempre nos da tiempo para que podamos corregir nuestro comportamiento, para que podamos volvernos arrepentidos a usted cuando estamos mal. Gracias, Dios mío, por su paciencia, por su longanimidad. Gracias por todo. Bendiga nuestros corazones. Permita que su palabra pueda, Señor, caer en esta tarde en buena tierra, no junto al camino, no entre espinos ni entre pedregales, sino permite que tu palabra pueda fructificar en nuestra vida y nuestro carácter. Padre, todo está en sus manos, se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, que el Señor nos bendiga, hermanos. Saludamos entonces a nuestros hermanos, a mi pastor Guillermo, que está acá en Facebook, a Jacqueline Riquelme, que dice bendiciones a todos. Jacqueline, Dios también te bendiga mucho tu vida, tu familia, todos tus planes, todo. Y a todos los hermanos que han estado también conectados, a aquellos que vean también más tarde la grabación. Dios les bendiga.
Ya. Acá en la radio también dice muchas bendiciones, saludos, Pastor Patricio Contreras y Pastora Luz María, bendiciones. Amén. Amén, Pastor, Dios bendiga al Pastor entonces Patricio y a su esposa Luz María. Amén, hermanos, que el Señor nos bendiga. Entonces, el próximo sábado vamos a estar acá, como cada sábado, mediante Dios nos dé vida, salud y nos permita seguir adelante. Ya, así es que Dios les bendiga grandemente. Amén.